Buenas noches con todos. Bienvenidos al segundo curso de retos y desafíos del COVID-19. El día de hoy tengo el placer de presentar al doctor Elmer Vázquez. El doctor Elmer Vázquez es el doctor que en este momento se encuentra trabajando en el Hospital Ramiro Priale. El doctor tiene una especialidad en medicina interna y también en medicina de emergencias y desastres. Hizo el pregrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal y también ejerce docencia en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Peruana Los Andes. Le damos la más cordial bienvenida, doctor Vázquez. Bienvenido a el curso de retos y desafíos del COVID. El día de hoy el doctor nos va a hablar un poco acerca del manejo del paciente de COVID en emergencia. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Gracias, Sandra, por presentarme. Gracias a la comisión organizadora. Vamos a hablar algo con respecto al manejo de los pacientes con COVID en emergencia. Desde que se inició la pandemia en diciembre en la China, hubieron muchos avisos que se pudieron tomar en cuenta, pero lamentablemente nos agarró la pandemia primero en Lima y luego aquí en Huancayo. Tuvimos nosotros casi 3 meses, enero, febrero y marzo, hasta casi mediados de abril, con tiempo para poder programar todo lo concerniente al manejo de estos pacientes. ¿Cuál es la situación a nivel mundial del COVID actualmente? Vean ustedes, esto es el día 26 de enero del año 2020. Había casi 51 casos y muy pocos, y Perú obviamente ni siquiera aparecía. En el mes de febrero ya aumentan a 3.000, en el mes de marzo a 461.000 personas, en el mes de abril ya casi 3 millones, ¿no? Y en el mes de mayo ya estamos ya a los 5,5 millones, donde Estados Unidos, de lejos, es el país con más casos, seguidos de Brasil, y acá aparecemos nosotros en el mes de junio, cuando la cantidad de infectados en el mundo era más o menos 10 millones de personas, y miren ustedes que estamos acá en el sexto lugar, ya con 273.000 casos confirmados. Para julio los casos aumentan a 381.000 en el Perú y seguimos nosotros en el quinto lugar. Y los casos que se dan en el mundo ya son 16 millones. Y para agosto, ven ustedes, nosotros nos encontramos igual, ¿no? Casi comparativamente con países grandes, ¿no? Tenemos 600, bueno, ahora actualmente estamos ya abordando los 700.000 personas confirmadas, ¿correcto? Pero lo que más llama la atención en esto, ya estamos al 8 de septiembre, ¿no? Ya hay 27, casi 28 millones de pacientes confirmados, y Perú ya está llegando a los 700.000, y hemos pasado, el día de hoy estamos por los 730.000, si no me equivoco. Pero lo que más importa o lo que más llama la atención, vean ustedes, este es el top 10 de los países más afectados al 11 de septiembre, y miren, Perú tiene por porcentaje de población el más alto índice, ¿no? Miren ustedes, 2.21%. Lejos está Estados Unidos con 1.94, ni siquiera se acerca al 2%. Brasil, que está en el segundo lugar, ¿no? Y luego ya vienen los otros países con menor cantidad, bueno, Sudáfrica. Pero vean ustedes, esto es lo que llama la atención, a pesar de todas las medidas que se tomaron, y bueno, nuestra querida población no entiende, y este es el resultado, que realmente es un problema de salud muy importante. Y acá tenemos los países con más muertos. Miren, igual, tenemos 94.3 pacientes fallecidos por cada 100.000 habitantes. Es el índice más alto a nivel mundial. De lejos nos sigue Reino Unido, Brasil, España. ¿Ok? Obviamente con esto no nos podemos mantener calmados, pero sí nosotros podemos
aún con la población que se nos viene ahora un nuevo pico para el mes de octubre, tratar de que desde donde estamos, inculcar a la población el uso de la máscara y el lavado de manos. Esto no vamos a ahondar mucho, ya saben ustedes que a veces hay un poco de confusión y es por eso que he puesto solo esta lámina. El SARS-CoV-2, este es el virus, ¿correcto? ¿Ya? Este es el coronavirus tipo 2 que causa el síndrome respiratorio agudo severo, ¿correcto? Este es el virus, este es el nombre del virus, SARS-CoV-2. Y la enfermedad se llama COVID-19. COVID de coronavirus, de disease, ¿correcto? De enfermedad de coronavirus del año 19. Inicialmente se le había llamado nuevo coronavirus, pero quedó como la enfermedad de coronavirus del 2019. Entonces, para que no haya confusión, el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. A partir de ahora le vamos a llamar la COVID-19 porque es la enfermedad. Y acá tenemos otros datos preocupantes. Y ya hemos hablado de la mortalidad que tenemos, y esto es comparativamente cómo es la mortalidad comparativa con otras epidemias, ¿no? Miren ustedes, la gripe española, que mató mucho más personas que ahora, solamente tiene una mortalidad de 2.5%. El SARS-CoV el primero, 9.5%, acá tenemos el MERS, ¿no? Esto es el actual, el 3 a 4% de mortalidad. El problema es la alta tasa de contagio que se tiene por paciente. Las personas afectadas, hacemos un corte a los 60 años y obviamente es el grupo más afectado a partir de los 60 años. De 1.3 por la tasa subimos a 3%, 8 y 14.8. Lo cual no significa que las personas que tengan menos edad también pueden ser afectadas, y la mortalidad que hemos tenido ahora en el hospital, por lo menos se ha visto que la gran cantidad de pacientes están entre los 50 y 60 años. Y si esto lo llevamos por enfermedad preexistente, ¿correcto? Vemos que las enfermedades cardiovasculares son los que tienen mayor mortalidad. Y otra cosa que nosotros hemos visto en el hospital es que los pacientes obesos son los que tienen más compromiso y son los que han presentado mayor mortalidad. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros el manejo? Deberíamos trabajar acá, en el leve asintomático, ¿correcto? A este punto, para que nuestra pirámide, pues que esta es la base de todo, no vayan progresando hacia estos niveles severos y críticos que sumados prácticamente dan el 20%. ¿Cuáles son los signos y síntomas que se ven por más frecuentes? Fatiga, disnea y dolores articulares, cefalea, la anosmia, no se olviden. Esto como un pequeño revisión. Las medidas de prevención son las que ya conocemos y esto tiene que estar grabado, y nosotros somos los responsables directos de tener que hacer viral esto y que no se baje la guardia en ningún momento. Ustedes han visto los rebrotes que están viendo actualmente, los rebrotes que hay en España, en Italia, en Francia, en el Reino Unido y en Alemania. ¿Ok? Son cosas tan simples que no se requiere absolutamente de ningún recurso para poderlos implementar. Lavado de manos frecuentes, el aislamiento, no tocarse las bocas y los ojos, no tener contacto físico, ¿correcto? Usar la mascarilla, la careta, no provocar reuniones, no hacer ejercicios al aire libres y, si es necesario, pues el aislamiento social. De lo que se ha visto hasta ahora, lo que ha resultado es el aislamiento social, la máscara y el lavado de manos. Con esas tres cosas ya tenemos bastante. Bien, con esta introducción vamos nosotros a ver cómo vamos a manejar en emergencia, y para esto tenemos que entender bien las fases de la enfermedad, los tiempos, para ver dónde podemos actuar y qué es lo que deberíamos hacer. De un total de una población comprometida, infectada de un 100%, más o menos el 30% de estos pacientes cursan en forma asintomática. Es decir, que tienen el virus, pueden contagiar
contagiar, aunque ha habido mucha polémica al respecto, pero pueden contagiar y pueden contagiar hasta casi 2 semanas. La inmunidad en ellos más o menos empieza al 7.º día. Mortalidad en estos pacientes obviamente 0%. Si nosotros vemos los casos de los pacientes leves y moderados, ¿correcto? Tenemos más o menos el 55%. ¿Tenemos una fase asintomática? Sí. Generalmente esta fase asintomática es hasta el 5.º o 7.º día. Quiere decir que cuando yo contraigo la enfermedad el día 0, voy a permanecer asintomático un promedio de 5 días y esto es cuando empieza el cuadro clínico a partir del 5.º a 7.º día. Eso que acá se ha puesto, digamos, que pueden estar asintomáticos hasta el día 7. Luego empiezan con los síntomas que acabamos de mencionar, que son los síntomas leves a moderados, que más o menos tienen una duración entre 5 a 7 días también. Y luego ya viene la inmunidad en ellos, ¿correcto? Y esta tampoco hay mortalidad en estos casos. Si nosotros seguimos avanzando y nos enfocamos en los pacientes graves, tenemos que estos van alrededor del 10%. ¿Tienen su fase asintomática? Por supuesto, porque es una fase desde contagio hasta que empiezan a hacer los síntomas. Y luego empiezan con síntomas severos, igual en 5.º y 7.º día, siendo un pico importante, esto es importante conocerlo, entre el día 10 y el día 12. Y acá tenemos que tener bastante acuciosidad para nosotros determinar en qué fase, en qué día de enfermedad se está. Generalmente se puede obtener estos datos, pero a veces es un poco difícil. Obviamente estos pacientes tienen que ser hospitalizados, encuentran la inmunidad y la fase de contagiosidad en ellos es más o menos de los 24 a 25 días, aunque se dice actualmente que pueden llegar hasta los 21 días de contagio. Si nos abarcamos en el 5% que resta, que son los pacientes críticos, que tienen sus fases sintomáticas hasta el 7.º día, ojo, estoy diciendo hasta el 7.º, no exclusivamente, ya le he dicho que empieza entre el 4.º a 5.º día, hasta el 7.º día, ¿correcto? Luego empieza con los síntomas severos igual, pero se acorta el tiempo para que estos pacientes puedan requerir apoyo ventilatorio, que es de repente uno de los compromisos más grandes que hemos tenido hasta el momento y más difícil de manejar, conjuntamente con el tema de la coagulación y el shock. Estos pacientes generalmente pueden estar en ventilación mecánica un promedio de 14 días, donde pueden hallar la inmunidad, son contagiosos hasta los días 28 inclusive, ¿no? Y ahí obviamente o adquieren la inmunidad, el paciente puede recuperarse o puede fallecer. La mortalidad en estos casos es casi del 50% y en los pacientes graves casi del 15%. Obviamente esto depende de cómo vamos a enfocar y el manejo que se puede dar. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Este punto cero no se ha estado reconociendo. Muchas veces se dice que la persona ha estado sometido a una carga viral hasta por 7 días, lo cual no significa que tiene que ser todos los días. Puede haber un solo contacto y ese determina el contagio. Después que el paciente está sometido a la carga viral, se infecta, como le digo, pasa entre 5 y 7 días. Esta es una etapa donde hay una gran viremia, una gran replicación. Hay un gran crecimiento. Y esto es importante conocerlo para el manejo que vamos a hacer más adelante. Es por eso que le digo, es muy importante reconocer el día 0. A veces es difícil, pero esto es el compromiso que debemos tener para un manejo adecuado de estos pacientes, porque los tiempos son importantes, porque cada fase va a tener un tratamiento, en algunos casos, diferentes y que van a marcar la diferencia entre la mejoría del paciente y el éxito letalis. Luego, como ya les he dicho en la diapositiva anterior, tenemos ya el día 9-10, donde prácticamente se instala el problema respiratorio de la neumonía con o sin problema de saturación, ¿correcto? Y estos pacientes, un grupo va hacia cuidados intensivos y algunos van a fallecer. Entonces,
Tenemos promedio de periodo medio de hospitalización 12 días, pacientes cuidados intensivos 2 semanas, y promedio de uso de ventilación mecánica también más o menos 2 semanas. El periodo de estancia en UCI de los casos fallecidos generalmente fallecen en forma temprana entre el 7º y 10º día. Los estadios, eso se ha repetido en forma diferente, lo vamos a ver más adelante también. Estadio 1, síntomas muy leves, y dentro de lo que tenemos creo que da anosmia, diarrea, tos seca, fiebre, etc. En el estadio 2 ya hay problemas con la saturación, así existe lo que se llama la hipoxemia feliz. Es decir, tenemos que evaluar ese parámetro, que puede ser en forma clínica, alguna imagen, la saturación, y obviamente estadio 3, donde ya puede haber desde un cuadro de distrés respiratorio hasta una falla orgánica múltiple, pasando por problemas respiratorios, renales, cardíacos, hepáticos y hematológicos, siendo los más frecuentes respiratorio, cardíaco y renal. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en estos pacientes? En estadio 1 va a haber linfopenia leve, hay un incremento leve del LDH y el dímero D y una alteración de tiroprotrombina. Es decir, estamos diciendo que dentro de la evaluación tenemos que considerar la solicitud de estos exámenes. Si pasamos a la fase 2, obviamente, ya vamos a encontrar un mayor incremento del LDH, dímero D, mayor linfopenia, y aquí lo que marca el paso es la saturación disminuida, un grado de hipoxia, ¿correcto? Y también una alteración en las transaminasas, de ahí que le decía el problema hepático también que se presenta en estos pacientes. En el estadio 3 hay un incremento bastante importante del dímero D, la proteína C reactiva, la ferritina, la LDH, hay un trastorno de coagulación importante y si hacemos dosaje de interleuquina 6 también se encuentra. Esta tercera etapa, como la vamos a ver más adelante, pues es la llamada la tormenta de citoquinas o síndrome de hiperinflamación. Entonces, los tiempos, como pueden ver vean ustedes, 7, 14, 21. 7 días para viremia, cambiamos a la segunda fase, que es de 7 al día 14, y de 14 para adelante ya vienen todas las complicaciones mayores y que no hemos controlado esto. Si tenemos la reacción de la cadena polimerasa, pues vamos a ver, estos son los patrones que se pueden ver, que no es tema de ver al momento, pero solamente se los traigo como una manera de recordar y poder nosotros clasificar a nuestros pacientes. Resumimos, día 10 a 12, día crítico. Los primeros días, inicio de síntomas. Y del día 14 para adelante, si el paciente puede pasar a UCI o empieza la mejoría. Este es un cuadro resumen, y si entendemos esto prácticamente vamos a saber cómo actuar con respecto a nuestros pacientes en cualquier situación, no solamente en emergencia. Entonces, la primera etapa es el estadio 1, estadio 2 y luego el estadio 3. Esta es la infección temprana o estadio temprano. Esta es la fase pulmonar y esta es la fase hiperinflamatoria. Aquí hay una gran replicación viral, acá disminuye la replicación viral, pero empieza ya las secuelas, como es la fase de respuesta inflamatoria con una coagulopatía importante que es causa de disfunciones inclusive. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en esta fase 2, que es donde nosotros vamos a ver a los pacientes? 1, dificultad para respirar. 2, la hipoxia demostrada y un PAFI menor de 300. ¿Qué es lo que de repente no se estuvo haciendo en algún momento? Pacientes, la saturación acá en Huancayo es igual a un 93 o 94%, a diferencia de Lima que llega a 96 y 98%. Si el paciente viene con una saturación de 92% o menos, ese paciente ya debemos de captarlo. Y si viene con 90 o menos, ese paciente ya tiene que ser hospitalizado sí o sí. A veces venían los pacientes
doctor, siento que me falta el aire. Perfecto, siéntese. ¿Está saturando usted 90%? ¿Está saturando 88, 89%? No hay problema, regrese. Y en algunas oportunidades han regresado y han empezado a saturar 85, 80, 80. Y el compromiso pulmonar que tenían en ese momento abarcaba 60, 70%. Es decir, habíamos dejado un espacio en el cual nosotros no manejamos esos casos. ¿Cuál es la indicación ahora? Todo paciente que tenga entre 90 y 92% se le tiene que observar, se tiene que determinar por lo menos con una radiografía, una tomografía, si hay lesiones, ver las comorbilidades y este paciente o lo observamos en su casa, tenemos que hacer un seguimiento estricto o se queda en sala de observación. Entonces, es por eso que les pongo acá una radiografía de tórax o en otro caso, tomografía. La procalcitonina, ha habido también controversia con respecto a esto porque en los pacientes con COVID, sin una infección demostrada, se han encontrado muchos casos de procalcitonina incrementada sin que haya infección. Es una cosa que de repente amerita entonces pedir cultivos, como lo vamos a hacer más adelante. Pero si hay una evidencia que tenemos otros parámetros de una infección, una condensación, una infección en otro lugar que no sea el pulmón, entonces estos pacientes sí deberían recibir antibiótico terapia. ¿Ok? Entonces esta es, digamos, la fase donde nosotros no podemos dejar de monitorear a nuestros pacientes, de captar a nuestros pacientes. Idealmente sería acá. ¿Ok? Y si vamos a la fase 3, obviamente acá ya estamos hablando, básicamente ya no está el virus acá. Entonces, usted dirá, los antivirales ya no tienen sentido en esta aunque se decía que todavía había algunos, el paciente todavía podía contagiar. Pero lo que más marca el paso acá es la fase de la respuesta inflamatoria, como he dicho, la coagulopatía, donde se manifiesta acá con síndrome de distrés respiratorio del adulto, síndrome de inflamación, estado de shock, insuficiencia cardíaca, con unos marcadores inflamatorios totalmente incrementados y alterados. PCR, LDH, interleuquina 6, dímero D, ferritina, incremento también de la troponina y aumento del ProBNP. ¿Por qué? Porque estos pacientes, el tema de la insuficiencia cardíaca muchas veces le hace por una miocarditis, que sería finalmente el cuadro que presentaría estos pacientes. Entonces, si nosotros vemos que acá tenemos un problema de inflamación, tenemos que tratar la inflamación. Si tenemos una coagulopatía, tenemos que tratar la coagulopatía. Si tenemos un problema respiratorio puntual, concreto y grande, tenemos que ver el tema de la oxigenación. ¿Dónde empieza esto? Está empezando acá. Entonces, en esta primera fase, ¿sería conveniente dar corticoides? De ninguna manera. De ninguna manera. Por eso es importante tratar de determinar cuándo pudo haber empezado el cuadro clínico del paciente. Muy bien. Entonces, el manejo en emergencia pasa por una serie de decisiones y manejos y procedimientos. ¿Cómo voy a manejar al paciente? Primero, tengo que estratificarlo. Y si el paciente tiene criterio de gravedad, como insuficiencia respiratoria, ya es un criterio de gravedad y el paciente tiene que quedarse. O un QSOFA mayor o igual de 2. Esto le he puesto no administrar de manera rutinaria los corticoides sistémicos para el tratamiento de la neumonía viral, a no ser que estén indicados, ¿correcto? Y sobre todo, tener en cuenta en qué fase de la enfermedad estamos. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Inicialmente se han dado algunos esquemas, de repente en la consulta externa, en los mismos hospitales, en X sitios, hospitales, clínicas, donde aparte de darles de repente la ivermectina más acitromicina o hidroxicloroquina más acitromicina,
También incluía dentro de su receta a los corticoides, dexametasona o prednisona. Prednisona en tabletas a veces de 20, de 50 miligramos. Y si estábamos en la primera fase, obviamente estos pacientes empeoraban y llegaban, y están llegando aún al hospital ya con un compromiso mayor. ¿Por qué? Porque hemos bajado la inmunidad cuando no deberíamos hacerlo, cuando todavía no hay una fase inflamatoria en la cual debe actuar los corticoides. En otras palabras, hemos encendido más el problema. Entonces, ojo con el uso de corticoides. En los pacientes que ingresan ya con una infección, no insuficiencia, con una infección respiratoria aguda o shock, hay que iniciar oxígeno suplementario. Idealmente debería ser con una mascarilla que tendría que tener un filtro de exhalado, lo cual no lo tenemos en el hospital, y creo que acá en la ciudad de Huancayo, el hospital Carrión, ni en las otras clínicas lo tiene. Ojo, mascarilla con oxígeno para el paciente, con un filtro de exhalado. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar una saturación de oxígeno adecuada. ¿Cuánto es esta oxigenación adecuada? Mayor del 92%. A nivel de mar te piden otros parámetros, mayor o igual de 95 hasta 96% de oxigenación. Entonces acá si logramos tener una oxigenación entre 92 a 93% o más, esa es nuestra meta. Más adelante vamos a hablar de esta oxigenoterapia. Si hubiera shock séptico demostrado, se puede iniciar antibiótico terapia de manera precoz, como se hace en las guías normales. Si es que el paciente tiene criterios de gravedad, tenemos que valorar la necesidad de ingreso a UCI. Pero en este caso, como a veces los hospitales están muy llenos, obviamente, ¿para qué ingreso a UCI? Básicamente para lo que es el soporte hemodinámico y la ventilación mecánica invasiva. Acá sería, entonces, si el paciente presenta criterios de gravedad, valorar soporte hemodinámico y ventilación mecánica invasiva, lo cual incluirá entonces algunos procedimientos como son catéter venoso central, uso de vasopresores, 2, manejo desde el punto de vista ventilatorio, una adecuada intubación e iniciar la ventilación mecánica. Pero eso es, digamos, un caso extremo y de repente solamente se lo traigo acá como referencia. Muchos de los pacientes llegan deshidratados y tenemos que tener mucho cuidado para manejar el fluido. El fluido es igual que todos hacemos una fluidoterapia con cloruro de sodio. Pero hay que tener cuidado con los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave cuando no hay evidencia de shock. Es decir, si un paciente me llega con una presión de 120, 130, con 60, 70 y lo veo que está adecuadamente hidratado, no hay que hidratarlo en forma intensa a estos pacientes. Pero si el paciente identificamos que está con una presión límite, está deshidratado, a ellos sí tenemos que dar. Siempre monitoreando la saturación y la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Como habíamos dicho, en el cuadro de repente hay un corte a los 60 años. Tenemos pacientes menores de 60 años, sin fiebre, sin insuficiencia respiratoria, con una saturación de oxígeno y una frecuencia respiratoria dentro de los rangos normales para la edad. Y acá ya le he puesto una saturación mayor de o igual de 93% y una frecuencia respiratoria menor de 20, que no tenga ninguna comorbilidad. Obviamente hay que hacer una evaluación completa habitual, alta a domicilio según los criterios y un seguimiento a estos pacientes. ¿Dónde se realiza esto? En el área de triaje y de repente en los tópicos de atención de emergencia. Si es que el paciente tiene de repente viene con una frecuencia límite, 19, 20, ¿no? Siente dificultad respiratoria, pero tiene esa respiración, esa saturación, podríamos hacer una radiografía de tórax de acuerdo al criterio clínico. Y sí tenemos que tomarlo una prueba para hacer una prueba molecular,
para ver si el paciente tiene o no tiene el cuadro. Si el paciente tiene mayor de 60 años, pero, perdón un ratito, disculpe, ok, sin insuficiencia respiratoria y una saturación, acá es menor de 93%, y frecuencia respiratoria menor de 20, no hay comorbilidad, hay que solicitarle una radiografía o una tomografía en función del criterio clínico. Igualmente, la prueba de PCR. Si el paciente tiene 60 años y alguna comorbilidad, ¿cuáles son las que hemos visto adelante? Hipertensión, obesidad, diabetes, problemas de trasplante, inmunocompromiso. A estos pacientes sí se les tiene que evaluar desde el punto de vista radiográfico o una tomografía sin contraste, hacerles un examen de análisis, unos análisis de gases arteriales basal, un hemograma para ver el tema de los linfocitos, un perfil de coagulación para ver cómo si hay alteración de tipo de protomina, tipo coagulación o sangría, hacerle ya un dímero D, PCR, ferritina, LH, es decir, marcadores de inflamación, además de una bioquímica de glucosa, urea, que tiene una bioquímica básica, y también transaminasas, porque les había dicho que hay un compromiso hepático. Y de acuerdo a esto, tomar una decisión si el paciente se queda en hospitalización o el paciente le hacemos un monitoreo en su domicilio. En todos los pacientes con infección respiratoria, tiene que solicitarse un PCR y permanecer en aislamiento, digamos por gotas o con máscara, y con contacto hasta conocer su resultado. Es decir, a veces hay pacientes que ingresan con infección respiratoria, esto al inicio, y no se le consideraba como paciente COVID necesariamente. Pero actualmente, con la pandemia que tenemos, obviamente esto ya se ve, y lo que se está haciendo es una prueba rápida. Y si encontramos nosotros IgM o IgM más IgG, obviamente este paciente está contagiante. A veces hemos tenido pacientes, hay pacientes que llegan ya con IgG y obviamente están en la segunda semana, que todavía debería haber IgM, pero a veces no sale, pero tienen cuadro clínico. Entonces estos pacientes todavía tienen actividad en su enfermedad. Entonces, ¿cuál es la base para indicar el tratamiento? Este cuadro. Creo que está claro las fases o los estadios de la enfermedad. Esta última, como es la fase hiperinflamatoria o fase de hiperrespuesta inflamatoria, donde también se da un síndrome hemofagocítico, se da un síndrome similar al antifosfolípido, es decir, a una tormenta inflamatoria, ¿no? Donde tienen alterados definitivamente todos los marcadores, incluyendo las troponinas, triglicéridos, ferritina, dímero D, interleuquina 6, PCR y LDH, con unas plaquetas y linfocitos disminuidos, obviamente, esta es la fase final. Entonces, cada uno va a tener una fase de tratamiento. Muy bien. Entonces, si nosotros hemos determinado que nos encontramos en este estadio y el paciente requiere, como primer punto, oxígeno, porque estamos viendo que hay hipoxemia, entonces iniciamos nosotros la terapia con oxígeno, con mascarilla, a 15 litros, con máscara de servorio, y nuestro objetivo es 92 a 93% de saturación. Si no logramos esto, obviamente ya deben de llegar también las muestras, y si el paciente tiene un PAFI entre 150 y 200 o más, y tiene una saturación que no aumenta con esta máscara, nosotros podemos dar una ventilación de alto flujo. Y la ventilación de alto flujo la podemos dar por los snorkel, toda la careta, la podemos dar por cánulas, hay unas cánulas especiales que van a taponar las narinas y eso va a ir a un flujo alto, o por la máscara que cubre la nariz y la boca. Entonces, condición, compromiso pulmonar, menos de 60%.
PAFI entre 150 para arriba. Hemos intentado con 100, algunos han dado resultados, pero lo que dice la indicación es de 150 para arriba. Y la edad menos de 60 años, porque personas mayores a veces no lo toleran. Lo cual, con esto no estoy diciendo que no se dé. Si no tenemos alternativa, podemos iniciar. Hay pacientes que hemos tenido con 75 años y le hemos puesto la máscara y han dado resultado. ¿De cuántos litros estamos hablando? Estamos hablando de 40 litros a más, con un promedio de 70 litros por minuto. Existen muchos equipos, pero que hace unos meses tuvimos contacto con unos ingenieros peruanos, uno está en Colombia y otro está en Lima, y nos donaron unos equipos a los cuales se les denominó los famosos Guairachis. Este es un equipo pequeño, casi el tamaño de un celular, donde tiene para graduar el flujo y el FiO2. La ventaja de este equipo es que no requiere aire comprimido para mezclar y hacer la mezcla y dar un FiO2. Solamente requiere una toma de oxígeno. Y el aire lo toma del medio ambiente cuando se quiere dar FiO2 menos del 100%. Entonces se inicia generalmente con un flujo de unos 50 litros y un FiO2 de un 50%. Y ahí se va jugando. Y puede ser, les repito, a través del snorkel, a través de la cánula, a través de la máscara. Inclusive ustedes han visto esas que viene toda la cabeza, ¿no es cierto? También en eso se le puede poner el oxígeno de alto flujo. ¿Hay situaciones que no toleran? Sí. ¿Qué otra cosa más se puede hacer con respecto a estos pacientes? Colocarlos boca abajo o en la posición prona. Esto ha visto la mejoría en forma importante cuando se le ha puesto boca abajo al paciente. Está saturando 85, 86, se le prona al paciente, y en unos 5, 10 minutos hace otro y de repente está en 92, 93, y algunos llegan a veces a 94, 95. Como ustedes saben, a veces, en algunos casos se empieza con el FiO2 muy alto. Y como todo medicamento, todo exceso hace daño. Si nosotros hacemos que el paciente esté con un FiO2 de 60% o 0.6 para arriba, más de 12 a 24 horas, le causamos un daño. El paciente puede mejorar, está con 0.8 y está saturando 93%, perfecto. 1, 2 días y de repente cae en un colapso. ¿Por qué? Porque ha habido un problema a nivel de los alveolos, se han ido colapsando. Entonces, si no logramos, la idea es iniciar con la ventilación de alto flujo, ir monitoreando al paciente y en las 6 a 8 horas tratar de que el FiO2 pues llegue a 60, 50% hacia abajo. Es lo ideal. Si no logramos controlar con esto, la saturación no mejora, a pesar de estar pronados no mejora la saturación, el FiO2 sigue así o un control ha bajado, entonces este paciente dentro de tantas condiciones ya está indicado para una ventilación mecánica invasiva. Este es un cuadro donde vemos los grupos y los tratamientos. Me interesa de repente desde el punto de neumonía moderada grave hacia abajo. Y ustedes ven acá corticoides. Entonces, ¿qué hay los corticoides? Bueno, ya incluido la dexametasona, allá había una recomendación que se publicaba el 25 de junio de resultados del recovery, donde sí se ha visto que los corticoides tienen un efecto beneficioso, pero de acuerdo a la etapa de la enfermedad. Obviamente, si nosotros vemos a los pacientes que están en ventilación mecánica, ahí es una recomendación A1. En pacientes que requieren suplemento de oxígeno, pero que no están ventilados mecánicamente, una recomendación B1. Muy bien. ¿Cómo es que lo vamos a dar? ¿Ok?
Los criterios son 3 o más, es decir, una PAFI menor de 300. ¿Ok? La PAFI, ustedes saben que es la presión parcial de oxígeno a nivel arterial que lo da la máquina en los gases arteriales, y FIO2 es la FIO2 que le estamos administrando al paciente. Lo normal es 0.21 y una saturación pues de 96. Si ustedes viven 96, entre 20 estamos hablando de unos 450 más o menos de PAFI. Entonces consideramos que un PAFI puede estar normal hasta 300, pero si baja esta relación menos de 300, ya requiere oxígeno de un apoyo, y obviamente se supone que esto se está dando porque hay un compromiso importante a nivel respiratorio. Con toda la fisiopatología que hemos visto, la hipercoagulabilidad, la inflamación, etc. Eso es lo que está causando este problema de la alteración de la ventilación-perfusión. Si la saturación es menor del 92% a aire ambiental. En este caso, si en Huancayo, esto lo hemos considerado menor de 90%. Si el paciente está taquipneico, con una frecuencia respiratoria mayor de 24 por minuto, ya saben ustedes que la frecuencia respiratoria normal es hasta 20, pero para considerar una terapia corticoide, está con una frecuencia respiratoria mayor de 24. Si vemos la radiografía o vemos la tomografía y vemos infiltrados un compromiso mayor del 30-40%, también es un criterio adicional para la terapia con corticoides. La elevación de los biomarcadores, LDH mayor de 300, dímero D mayor de 1000, ferritina mayor de 1000, PCR mayor de 100, interleuquina C, que no lo hacemos, pero mayor de 40, y empeoramiento de la linfopenia. Ojo, acá hago unas precisiones. A mayor dímero D, mayor posibilidad de hacer eventos trombóticos. A mayor PCR, mayor severidad de la infección, del problema de la COVID. Si tenemos algunos datos definidos de una lesión cardíaca, como puede ser insuficiencia cardíaca, arritmias o hasta infartos. Ausencia o desabastecimiento de otras porciones terapéuticas, es decir, si no tenemos remdesivir, por ejemplo, que no lo usamos nunca, o imposibilidad o limitación de soporte ventilatorio, aunque lo uno no quita lo otro, y les he dicho. Y presencia de complicaciones adicionales como es broncoespasmo, shock séptico o trastorno neurológico como es una encefalitis. Cualquiera de estos tres nos va a indicar a nosotros para poder dar los corticoides. Pero ¿qué es lo que se ha visto también las últimas semanas? Es que si nosotros hemos pasado el día 10, el día 12, y tenemos prácticamente todo esto de los pacientes, ¿no? No hay necesidad de demostrar a alguno de ellos, simplemente le iniciamos la terapia con corticoides. De los corticoides se han hablado muchos webinars, muchos seminarios, y uno que hicimos con el doctor Castañeda y también tuve otro con el doctor Gotuso, pues hablaban desde, ¿qué es lo que dice el recovery? 6 miligramos cada 24 horas, 6 miligramos, ¿ok? Pero el razonamiento que decían era que si tenemos una gran tormenta inflamatoria, ¿no?, teníamos que dar pulsos de corticoides para controlar este gran incendio. Como lo hacen justamente los reumatólogos, que dan pulsos a sus pacientes que tienen problemas inmunológicos. Se hablaban de 20, de 40, de 100 miligramos de dexametasona. ¿Qué es lo que han estado haciendo en Lima? Y acá han estado dando pulsos de 40 miligramos. Y dentro de todo, lo que es, miren, y lejos de los 6 miligramos recomendados. Entonces, ¿qué es lo que más o menos se ha considerado para este tratamiento de pulsos? Dar metilprednisolona 250 miligramos el primer día, seguido de 40 miligramos cada 12 horas por 4 días. O solamente a veces 100 miligramos
en un pulso por 4 días, 5 días y suspender. Cuando damos los pulsos de 3 a 5 días, en este caso 5 días y la suspensión brusca, por el tiempo no se va a generar el tema del rebote, que es importante, la supresión suprarrenal. Y si hablamos de la dexametasona, vamos a dar 20 miligramos que son 5 ampollas, ¿no? Por 5 días. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo se puede seguir a veces con una dosis de 10 miligramos por 24 horas por 5 días más? Es decir, 10 días. Entonces, estamos acá lejos de los 6 miligramos que fue el estudio y que se publica en la mayoría de los protocolos americanos, inclusive también las guías de manejo de Europa. Y se ha visto que con esto los resultados han sido los más adecuados. También un colega de Manaus, de Brasil, manifestaba lo mismo, ¿no? Con 20 miligramos. Ellos no habían escalado a más. En cambio acá, en Lima, los colegas están dando hasta 40 miligramos cada 24 horas. Y se ha visto, sí, en unos casos observados, o sea, no hay nada escrito todavía, unos casos, una serie de casos, 5 casos, 8 casos, 10 casos de doctor Castañeda, dice que tiene 40 o 80 casos, no recuerdo bien ahorita, ¿no? Que recién lo van a publicar, pero que todavía no han salido publicados. Entonces, lo que nosotros hemos visto en la pequeña experiencia de, no sé, 10 o 12 casos, es que muchos de ellos han ido bien con esta terapia, a diferencia de los pacientes que se dan los 6 miligramos. Han habido sí estudios en el tiempo, y de repente uno de ellos dice que al final, los resultados finales de morbilidad y mortalidad, al final de los episodios no han habido variación. Más aún si se retrasa, pero lo que sí se ha visto es que si ustedes retrasan el uso de corticoides en pacientes que requieren, en ellos sí van a haber una diferencia significativa. El otro problema grande de esto, ya estamos terminando, es la coagulación que se da. Entonces, definitivamente, tenemos que dar anticoagulantes y en este caso, las heparinas. ¿Cuál? Las heparinas de bajo peso molecular. ¿Qué es lo que tenemos en la mano? La enoxaparina. Y acá lo categorizamos a los pacientes en 3 grupos. La categoría 1 es donde el dímero D está menos de 3 o menos de 3000. Acá damos como profilaxis estándar 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas. 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas. En la categoría 2 tenemos al dímero D mayor o igual de 3 microgramos por mililitro o 3000. Acá le damos profilaxis de alta intensidad. Enoxaparina, 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas. En la categoría 3 es cuando tenemos fenómenos de trombosis venosa confirmados. Y confirmado cuando tienes tu problema de consolidación a nivel pulmonar, o sea, problemas respiratorios importantes que no mejoran con todo lo que le estás dando. Y a este paciente sí tenemos que anticoagularlo. Damos 1 miligramo por kilo de peso subcutáneo cada 12 horas. 60, 70 miligramos cada 12 horas. ¿Okay? Entonces, estas son las 3 categorías que tenemos que tener bien en claro y darles este medicamento. Entonces, hemos hablado entonces de 3 cosas. De manejo de pacientes críticos en emergencia. Los pilares de tratamiento: oxigenación, corticoides, enoxaparina y obviamente todo lo que existe alrededor, si el paciente requiere o no manejo hemodinámico o ventilación mecánica. Este es un cuadro resumen, ya no voy a incidir en esto, y lo que sí dejamos para las preguntas algunas cosas adicionales. Yo lo único el mensaje que les quería dar es gracias por seguir las medidas de prevención. Ustedes ven, este es un rompecabezas, ¿verdad? Pues que no nos falte ninguna ficha de nuestro rompecabezas
de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros colegas, de nuestros amigos, de nuestra población, al final de esta pandemia. Depende de nosotros que esto mejore. Gracias a todos. Nosotros estaremos ahí donde y cuando nos necesites. Pero por favor, colabora con nosotros. Ayúdanos a ayudarte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vázquez. Ha sido una exposición muy bonita, la verdad. Principalmente he aprendido un montón de cosas. Para todos los participantes, por favor, si tienen preguntas, Angelito, para que actives el chat para ver si las preguntas de los participantes. Doctor, principalmente había algo que más o menos quería comentarle. En su experiencia, ¿qué cantidad de pacientes complicados con antecedentes de uso de corticoides ha tenido? Claro que estos pacientes que usan corticoides o que les recetan corticoides en las farmacias antes de tener dificultad respiratoria. Sí, o sea, no hay una casuística real. Hemos tenido algunos casos que, porque a veces los pacientes dicen, no han recibido medicación y después preguntando han salido unos casos. Pero de los que yo particularmente tengo conocimiento, tengo 5 pacientes que han venido ya premedicados con corticoides. Pero esto se ha ido incrementando las últimas semanas a raíz de los paquetes que han estado dando con respecto a este tratamiento, ¿no? Ivermectina, acitromicina y todo lo demás, más corticoides, en este caso la prednisona o a veces dexametasona, mal utilizados en la primera fase, como le decía. Claro, precisamente, tal como usted dice, es lo que nosotros que ya lo recibimos en piso, estamos viendo con los pacientes. Por algún motivo hay un copy-paste para todos los pacientes, como usted nos menciona, los pacientes a los que le dan ivermectina, acitromicina, dexametasona, que les dan ceftriaxona, ranitidina, intramuscular una vez al día por 5 días aproximadamente, y luego ya vienen con cierto grado de dificultad respiratoria, suben a piso o llegan a la emergencia, con necesidad de máscara de reservorio incluso, y son pacientes que se complican rápido y que tienen gran necesidad de ventilación mecánica a corto plazo. En todo caso, con respecto a eso, yo creo, doctor, que el mensaje para los colegas sería el hecho de que podamos manejar adecuadamente a los pacientes, y que si en todo caso hay alguna duda o hay algo que no podamos manejar nosotros, es mejor referirlo a un centro de mayor resolución para que el paciente no llegue a estos puntos. Totalmente de acuerdo. Por eso yo al inicio les daba las fases, o sea, reconocer, o sea, tener bien claro las fases de la enfermedad y qué es lo que le voy a dar. En la primera fase, si bien es cierto, se ha estado dando medicación con ivermectina, hidroxicloroquina y acitromicina, no hay estudios concretos. Bueno, yo he sido uno de los que, si no hay nada al respecto, bueno, hay que darlos porque mal no hace, pues recién están saliendo algunos, ya salió hace una semana uno de 80 casos en los cuales se ha visto una diferencia significativa, ¿correcto? Pero por lo menos darle, ya vemos, el esquema que queda, ivermectina más acitromicina. Ivermectina, una gota por kilo de peso, o hasta 80, a veces 100 gotas, no, a veces 2, ¿correcto? No, mal no hace, por 2 días, y la acitromicina por 5 días, 500 miligramos. O si no, hidroxicloroquina 400 el primer día y 200 los 4 días siguientes, y más la acitromicina. Ese es el esquema, pero no dar los corticoides, no tiene sentido. O sea, le dan corticoides, le dan antibiótico, le dan una serie de cosas, pero ¿qué es lo que tiene el paciente en esa fase inicial, que no está entrando a la fase de gravedad? ¿Qué es lo que requiere? O sea, tratamiento del dolor, la fiebre, que puede ser con paracetamol, metamizol, lo que tengan a la mano, y pero, o sea, no dar cosas innecesarias, y más aún si no se tiene bien en claro la fisiopatología. No podemos nosotros dispensar estos medicamentos que causan más daño que bien. Acá veo una pregunta donde dice, en la altura de más de 3200, la saturación, la normal de 88 a 92%. La saturación acá, como le dije al inicio, es 92 un 92%. Eso ya está demostrado, hay estudios al respecto. Acá en Huancayo, un estudio del doctor Laos, otro de, me parece, del otro
Tinoco y por ahí hay otro estudio más, y también en Bolivia. O sea, eso ya está definido, ¿no? Y la Ujú. otra, bueno, adelante, Eh, sí. El doctor, Adelante. sí, disculpe. Buenas noches, doctor Centeno, disculpe. Déjeme ver. El doctor Lino Quiñones dice, buenas noches, doctor. La pregunta es, ¿en qué caso se usa la heparina a cambio de la enoxaparina? ¿Y cuál sería la dosificación de esta y en función a qué variaríamos de una a otra? Lo ideal es usar la enoxaparina. A veces, salvo que haya una reacción de hiperalergia, etcétera, pero lo ideal es usar la enoxaparina. Es mucho más moderno y más fácil de dosificar. Pero si no se tiene la enoxaparina, se puede utilizar la heparina. ¿Cuánto? De inicio ustedes pueden dar, si es profiláctico, 5.000 unidades subcutáneo cada 12 horas. Y si es como tratamiento, ya un frasco de 24.000, que la ampolla viene de 25.000 unidades, ¿ok? Puede dar un frasco 24 horas. Y acá hay que hacer un control más estricto de lo que es el perfil de coagulación. O sea, sí se puede intercambiar en los casos que nosotros no tuviéramos la enoxaparina. Y a veces ha pasado en el hospital que por la cantidad de uso pues no ha habido y hemos tenido que echar mano a la heparina, ¿no? O sea, sí se puede hacer eso. Sí, sí es cierto, doctor, gracias. El doctor Garagati nos pregunta, buenas noches, doctor, ¿qué opina de usar solo 6 miligramos de dexametasona al día? Sí, ya lo había comentado. Eso es el resultado del estudio Recovery, donde recomiendan usar 6 miligramos. Pero con 6 miligramos, los pocos casos que hemos visto nosotros en el hospital, que son, pues, no sé, estaríamos hablando cuánto de 40, 50 pacientes de repente, y en piso no tengo mayor experiencia en piso, pero los casos que hemos visto de repente no han ido bien, de repente por la avanzada de la enfermedad, pero ahora que se ha implementado desde hace una semana y media, 2 semanas, estos pulsos de 20 miligramos o hasta 40 miligramos, y en razón al estudio fisiopatológico y a la explicación del doctor Castañeda, que es un neurólogo y reumatólogo de Lima, y tuvimos un webinar, es por eso que hemos usado esa cantidad. Entonces, la pequeña experiencia, y como les mencioné también, los resultados todavía están, recién están recopilando los casos, pues se ha visto una mejoría a veces desde el punto de vista espectacular, ¿no? Yo le puedo decir, pues, tengo casos contados, no le puedo decir que tengo ni 100 ni 200, tengo a las justas con lo que he manejado, será pues unos 8 o 9 casos, no más, pero les digo esto en razón a lo que se expuso en un webinar anterior, a lo que se está haciendo en Lima en unos hospitales, y a lo que se hizo en Manaos, a lo que se ha hecho en Nicaragua, y a lo que se ha hecho acá, me parece que también en Jauja, y unos casos que también tenía el Lotoyumbo, ¿no? En razón a ello es que se ha incrementado esta dosis de 6 a 20 miligramos o hasta 40 como pulsos, como decía una cosa de pulsos. O sea, no se puede apagar un incendio con, con una tacita de agua, sino hay que utilizar todo lo que tenemos a la mano, ¿no? Ujú. Sí, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles serían los criterios de alta en un paciente con fibrosis pulmonar? No es una pregunta que viene al tema, pero ni hablar. O sea, lo primero que se tiene que ver es cuál es el basal de ese paciente. Si es un paciente con o sin indicación de oxigenoterapia antes de COVID. Hay un caso de hace una semana exactamente, paciente que tenía una fibrosis pulmonar secundaria a una neumoconiosis, y que ya tenía indicación de oxigenoterapia en domicilio, pero que no lo había seguido estrictamente porque se le molestaba el oxígeno, como muchos pacientes, y que lo utilizaba ocasionalmente, aunque siempre lo veían, la familia decía que lo había morado y una saturación en él era pues 80-82%, y para él era normal, entre comillas. Entonces, lo principal en estos casos es ver cuál es el basal del paciente, cuál es la saturación inicial, y definitivamente el daño que deja el COVID desde el punto de vista respiratorio es grande. Entonces, tratar de llegar hasta el basal que tenga el paciente. A veces es muy difícil, pero si el paciente ya no tiene problemas de fiebre, no tiene problemas de cefalea, no tiene problemas hematológicos, no tiene problemas desde el punto de vista hepáticos,
digestivos, ¿correcto? Y solamente tiene el problema respiratorio, este paciente es candidato para darle oxigenoterapia en domicilio y puede salir de alta. Gracias, doctor. Tenemos una acotación del doctor Centeno que dice: doctor, creo que para una buena estratificación de estadios se debe hacer una buena anamnesis, sobre todo en la línea cronológica de los síntomas y signos, lo cual es adecuado también y me parece una buena acotación del doctor. Por otro lado, tenemos otra pregunta. Uno de los doctores, el doctor Brian, nos pregunta: ¿alguno de los biomarcadores de COVID-19 nos predice mortalidad? Y si es así, ¿cuál es? Perdón, ahí había una anterior donde dice pacientes con Doctor, indicación de pulso de 20 miligramos solo ese primer día. No. Se da el pulso, ya les expliqué, son 5 días y luego seguido de la mitad, ¿no? De dosis. Bueno, la otra es, mi pregunta es, ¿alguno de los biomarcadores de COVID nos predice mortalidad? Y si es así, ¿cuál es? Lo que se ha dicho es que a mayor dímero D y a mayor PCR, mayor mortalidad. No tengo un estudio, solo había uno que no lo tengo ahí en la cabeza ahorita, pero básicamente si nosotros tenemos un dímero D alto, un PCR alto, un LDH muy alto, o sea, estamos hablando de 3000 de dímero D, un PCR mayor de 300, correcto. Y estos dos valores, pues la mortalidad en estos pacientes van a ser mucho más alta porque en ellos se ha visto que las complicaciones en los órganos son más intensas. Entonces, pero no tengo ahorita, digamos, un estudio para poder decir qué cantidades ni números pueda definir esto. Pero sí sé cuáles son. Dímero D y el problema de PCR. El doctor José Gálvez nos pregunta: en un paciente que ya está en fase 3, varón de 60 años, que le iniciaron dosis de dexametasona de 6 miligramos más ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas por 10 días, al finalizar este primer esquema, ¿se le podría hacer pulsos de dexametasona? Mira, si ya tiene el paciente 10 días, ya hay mucho más lesión. Y fue una pregunta que también se hizo la vez pasada, en un webinar que tuvimos, y ya no tendría sentido darle. Sería un medicamento heroico de rescate, ¿no? Pero ya han pasado 10 días de enfermedad, más los que trae atrás, entonces estamos hablando en promedio de 20, 21, 25 días, donde ya las lesiones son bastante severas. Pero, si tenemos todavía marcadores, como es un PCR que está elevado, si tenemos marcadores inflamatorios que todavía están elevados, no hay, digamos, alguna situación para no darle, pero ya obviamente es un paciente que está muy manejado, tiene ya un buen tiempo con corticoides, entonces el efecto no podría decirle, tal vez intentarlo, pero no he visto esos casos. Ya no, Sí, se doctor. podría intentar por 3 días, lo que mejor es se podría intentar por 3 días, ¿no? Ver cómo va. 3 días de pulso de 20 miligramos. Sí, doctor. Tenemos otra pregunta. El doctor Jorge nos pregunta: la corticoterapia es importante en la fase hiperinflamatoria, pero recordemos que una de las reacciones adversas de estos es la hiperglucemia y la elevación de la presión arterial. Bueno, voy contestando. Ese es uno de los riesgos que se tiene con estos pulsos, tanto en pacientes diabéticos y no diabéticos, e hipertensos y no hipertensos. Esto se maneja, la hiperglucemia se maneja con insulina a escala móvil, insulina cristalina a escala móvil, y la hipertensión arterial con el tratamiento antihipertensivo de fondo o sea, cualquier antihipertensivo. O sea, eso obviamente es una condición, y muchos pacientes de repente que eran prediabéticos, después de estos pulsos, o después del tratamiento, inclusive con los 6 miligramos, han quedado ya como personas diabéticas definidas, y en algunos casos las hipertensiones también se han elevado tanto y han hecho crisis hipertensiva que ha sido muy, muy difícil manejo, y que se ha requerido el uso, a veces terapia endovenosa, como son el abetalol o el enalaprilato, o a veces también
la nitroglicerina. Es decir, cualquier complicación que haya en relación a las reacciones adversas, manejarlas con medicamentos. Diabetes, hiperglicemia, insulina. Hipertensión, antihipertensivos. O sea, no se puede dejar de dar estos medicamentos, no se puede dejar de estos medicamentos esperando que esto no se dispare. O sea, es definitivo de que sí, hay diabéticos que le va a dar. Pero curiosamente se ha observado otra cosa también, que cuando se han dado estos pulsos, la hiperglicemia que se ha observado en estos pacientes no ha sido tan alta como se esperaría. Es otro detalle que también hay que mencionarlo. Gracias, doctor. Disculpen, me quedé sin audio. Tenemos otra pregunta. Si el paciente ya usó corticoides en dosis de pulsos cuando no necesitaba, ¿se le da igual la dosis de pulsos en la fase que recomendó en su exposición? O sea, es difícil que en la calle le den los pulsos, aunque sí, o sea, darle 50 miligramos de prednisona o 8 o 10 miligramos es casi equivalente a un pulso, pero si estamos en una fase de hiperinflamación desde el punto de vista fisiopatológico, valdría la pena todavía intentar darle estos pulsos con 20 miligramos. La doctora Fanny Ugarte nos pregunta, ¿nos podría comentar su experiencia en el uso de hidroxicloroquina e ivermectina? ¿Dichos pacientes tuvieron mejor evolución clínica o fue más tórpida? Gracias. No tengo un registro real, pero sí he hablado con el doctor Helera, el que hicimos el primer webinar acá hace 2 meses y medio o 3, y como digo, hasta ahora solamente lo considero como observaciones, porque todavía no hay un estudio claro de casos y controles. Solamente hay uno de 80 casos que salió la semana pasada, como les digo, y sí hay diferencia significativa entre lo que es paciente con COVID, le dan el medicamento a los que han estado con él y a otro grupo pacientes con COVID y no le dieron nada. Entonces había una diferencia estadística de más o menos el 0.3, o sea, casi un 30% de diferencia, lo cual es significativo en una situación como esta. Particularmente yo les podría contar lo que he visto con estos pacientes que se le dio ivermectina y que de repente nos hicieron la enfermedad. Pero nadie me dice que si no les daba de repente era el curso natural. O sea, no tengo la evidencia real para decirles, ¿sabe qué? Yo intervine con este medicamento en estos 10 o 15 pacientes y sí fueron bien en razón de que ellos recibieron la ivermectina. No puedo decirle eso. No puedo decirle eso. Todavía hay estudios en curso. Hay uno en España, uno en Italia. El de Italia sale ahora a fines de octubre, ¿no? Y hay resultados preliminares donde sí han visto una pequeña diferencia, no tan grande como se esperaba, una pequeña diferencia, porque se habla mucho de la inmunidad de grupo, se ve mucho que ya se ve toda la población, como pasó en Loreto, por ejemplo, que aparentemente arrasó con todos y la ivermectina llegó, entre comillas, un poco tarde, y era lo que se esperaba, sin ivermectina, pero sí han habido intervenciones puntuales en las cárceles de Ancash, Trujillo y acá en la Merced, donde han intervenido y obviamente la incidencia de casos ha sido menores. Pero como les digo, observaciones, más no todavía estudios con brazos estrictos como los que recién están saliendo. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más del doctor Huacaychuco. Nos pregunta, en pacientes de alta que quedan secuelados, que llegaron a fase 2 o 3 con cefalea, dolor de pecho y espalda y saturación de 85%, ¿cuál sería el manejo? Con analítica de valores normales. Las secuelas que se ha visto acá en Huancayo y lo que están reportados van por muchos órganos y de repente lo principal, uno, es el problema respiratorio, 2, problemas cardíacos y 3, problemas neurológicos. Desde el punto de vista respiratorio, entonces hay que hacerle un control de repente tomográfico y hay que hacer una espirometría. Han habido pacientes, no de muy avanzada edad, 35 o 40 años, que han tenido este problema y que han salido y están, entre comillas, bien, no tienen mayores problemas, pero que en la tomografía que se les hace o en la espirometría que se les hace, se les cuenta una reducción importante de esto. Entonces, la recomendación
para el paciente que tiene problema respiratorio, hacer un control tomográfico y hacer una espirometría y definir en qué punto se encuentra. Desde el punto de vista cardiovascular, los pacientes, algunos han quedado con insuficiencia cardíaca y las arritmias a veces secundarias más, no a problema de enfermedad en sí, sino más a problema de uso de hidroxicloroquina agudo. Pero los que quedan con secuelas, uno, las insuficiencias cardíacas por la miocarditis que tuvo, obviamente aquí está un estudio de cardiología, una ecocardiografía, una prueba de esfuerzo y ver si tiene algún problema de isquemia o no. Y desde el punto de vista neurológico, pacientes quedan a veces con cefalea, trastornos de sueño y a veces problemas problemas cognitivos. Obviamente estos pacientes sí tienen que ser evaluados también por el especialista y definir. No tengo yo ahorita alcance, he estado buscando un problema de estudios electroencefalográficos, he visto uno que tenía antes del cuadro, durante, pero no he visto posteriores a esto, qué daño pueda dejar. Pero sí en los casos de problema respiratorio y cardiovascular es lo que le acabo de mencionar. Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta de la doctora Andrea. Si un paciente que pasó por fase pulmonar con compromiso en un 50%, ¿en cuánto tiempo se debe hacer un control de imagen? No hay un tiempo, no hay un tiempo. O sea, es más, dentro de los criterios de alta, inclusive es más que todo es clínico. El tema es clínico, le repito. Si es que el paciente queda después de con una secuela, entonces sí se podría hacer un control. Todo depende de cuál es la condición clínica al momento de la toma de decisiones del alta. Y de acuerdo a eso, hacer un estudio, como le dije anteriormente, desde el punto de vista de una espirometría y de una tomografía, ¿no? Muchas gracias, doctor Vázquez. Le agradecemos muchísimo de parte del Colegio Médico el apoyo que siempre nos brinda con las ponencias tan interesantes que nos brinda a todos. Le agradezco mucho nuevamente de parte de todos los que integramos el Colegio Médico y creo que también hablo por parte de los participantes del día de hoy. Le agradezco bastante. Ok, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Cuídese.